Siempre fui un hombre correcto. Un hombre de negocios, de rutinas, de principios. Mi trabajo como arrendador de la vecindad me traía fatiga y constantes dolores de cabeza, pero era lo mío. Cada mes, sin falta, llegaba puntual a cobrar la renta. Siempre la misma escena. El chavo corriendo, Kiko jugando con su pelota, y don Ramón huyendo de sus deudas como si fueran demonios. Pero aquel día, algo era distinto. Desde que crucé el portón oxidado de la vecindad, un olor extraño se adhería al aire. Una mezcla fétida, entre carne quemada, perfume rancio y azufre. Sentí como se me helaba el estómago. Caminé con cautela hacia la casa número 72. La puerta estaba entreabierta, y adentro, escuché risas. No eran risas comunes. Eran carcajadas desquiciadas, vacías, casi animales. Don Ramón, llamé, empujando la puerta lentamente. Lo encontré sentado en el suelo, las pupilas dilatadas como platos, sudoroso, con la barba más descuidada de lo usual. En sus manos tenía una pequeña bolsa con un polvo blanco, casi cristalino. Su mirada me perforó el alma. Señor Barriga. Mi socio favorito. Gritó entre carcajadas, arrastrando la voz como un loco. Tiene que probar esto. Es como ver a Dios y al diablo jugando cartas en su cráneo. ¿Qué demonios estás haciendo, don Ramón? ¿Qué es esa porquería? Sales de baño. Murmuró, acercándose como una serpiente arrastrándose. Pero no son cualquiera. Estas te arrancan el alma, la mastican y luego te la devuelven más sabrosa. Retrocedí, asqueado, con el sudor frío pegándose a mi camisa. Pero antes de poder huir, saltó sobre mí con una fuerza animal, empujándome contra el piso. Me sujetó con una violencia inhumana mientras me empujaba el polvo hacia la boca. Vamos, socio. Déjese llevar. Grité, pataleé. Pero la sustancia entró. Fue como tragar fuego y hielo al mismo tiempo. Mis sentidos explotaron. Vi colores que no existían, oí voces que no hablaban idioma alguno, y una risa demoníaca, aguda, retumbó en mis oídos. Mi cuerpo temblaba, se arqueaba, mi mente fue desmembrada y reconstruida en 1000 versiones. Me vi a mí mismo, devorando mi reflejo. Cuando desperté, todo me sabía a sangre y dulzura. Don Ramón me observaba con los ojos como lunas negras. ¿Lo ve? Le dije que era celestial. Me rí. No pude evitarlo. Reí hasta que me dolieron los músculos. Reí con lágrimas. Sentía un vacío adictivo en el pecho. Y lo necesitaba de nuevo. Lo deseaba más que el aire. Aquel fue el comienzo. Empezamos a ver la vecindad con otros ojos. Sabíamos que debíamos compartirlo. No por bondad, sino porque algo dentro de nosotros nos lo exigía. Las sombras parecían susurrarnos al oído. Haz que ellos también lo vean. Y entonces, el chavo se acercó a nosotros ese mismo día, curioso por las risas, por el olor, por el cambio. ¿Qué están haciendo, don Ramón? Don Ramón lo miró con cariño y compasión. Le tendió una pequeña bolsita. Es un regalo, chavito. Solo un poquito. Y ya nunca te sentirás solo. Yo no dije nada. Solo observé mientras el niño inhalaba, temblaba. Y sonreía con los ojos rojos como brasas. La vecindad nunca volvería a ser la misma. Es curioso cómo la oscuridad se desliza en el alma sin que uno lo note. Empezamos como dos locos, don Ramón y yo, compartiendo nuestro secreto en las sombras de la vecindad. Pero no pasó mucho tiempo hasta que todos empezaron a cambiar. El chavo, ese niño que antes reía por cualquier cosa, ahora tenía una mirada vacía. Sus ojos eran dos pozos profundos, y sus carcajadas eran más espasmódicas que alegres. Se quedaba horas quieto, viendo la pared, murmurando cosas como: ellos están en la pared. Ellos me enseñaron a mirar. Kiko fue el siguiente. Lo encontramos sentado en el patio, con la pelota desinflada entre sus manos. Lloraba. Decía que nadie lo entendía, que su madre lo odiaba, que quería escapar de todo. Tengo algo que te puede ayudar, le dijo don Ramón con voz melosa, como un demonio disfrazado de padre. Kiko lo dudó. Pero solo por un instante. Al probarlo, sus músculos se tensaron, sus labios se curvaron en una sonrisa deformada. Y entonces dijo: quiero más. Fue esa noche cuando el profesor Girafales llegó de visita. Buenas tardes, doña Florinda. Saludó con su voz habitual.
Pero nadie contestó. Al entrar, notó el silencio. Se detuvo al vernos a todos reunidos en el centro del patio, sentados en círculo como en un ritual macabro. En medio del grupo, el chavo estaba de pie, cubierto de tierra, con la mirada perdida y un dibujo extraño hecho con su propia sangre en el piso. Eran símbolos que yo nunca había visto. Pero que podía entender. ¿Pero qué demonios? ¿Quiere una taza de sales, profesor? Le ofrecí con una sonrisa torcida. Al principio se negó. Gritó, trató de irse. Pero Jaimito el cartero lo sujetó por la espalda con una fuerza brutal. Jaimito, quien ya había caído en nuestras redes hacía 2 días, ahora hablaba con una voz doble. Como si alguien más hablara con él. O dentro de él. No es necesario que corra. Ya no hay a dónde ir. Le dimos la dosis. Él luchó, chilló, escupió. Pero cuando la sustancia entró, fue como ver una vela apagarse y encenderse con fuego infernal. Gritó. Pero ya no por horror. Sino por placer. Doña Florinda y doña Clotilde no tardaron en sumarse. Primero por sospechas, luego por compasión. Pero en menos de 1 hora, ambas bailaban con nosotros bajo la lluvia, desnudas, riendo con los ojos fuera de órbita. Don Ramón los dirigía a todos. Se había convertido en una especie de profeta del dolor y del goce, pintando su cuerpo con sangre de gallinas, enseñando cómo ver el otro lado. Yo, el señor Barriga. Ya no era el hombre que llegaba a cobrar la renta. Ahora era el contador del pecado, el que distribuía, pesaba y organizaba. Tenía las llaves de todo. Convertimos la vecindad en una fábrica. Lo preparábamos en la casa de doña Clotilde. Ahí, entre gatos muertos y muñecos quemados, cocinábamos aquella sal, con las recetas que don Ramón decía haber escuchado en sus alucinaciones. Nadie dormía. Nadie comía. Solo probábamos, y reíamos, y veíamos cosas que no debían existir. Las paredes comenzaron a respirar. Los postes de luz susurraban nuestros nombres. Las ratas hablaban con voces de niños. Y las sombras. Ya no eran nuestras. Pero lo peor aún no llegaba. No sabíamos que la desconfianza comenzaría a crecer como un tumor. Todos queríamos más. Todos nos mirábamos con odio. Con hambre. Y cuando la adicción se mezcla con el miedo, la sangre siempre corre. Nunca imaginé que terminaríamos así. Encerrados todos en la vecindad, convertida en un campo de guerra, en un matadero de cuerpos adictos y almas podridas. Lo que empezó como un éxtasis compartido se convirtió en una maldición. Ya no éramos vecinos. Éramos bestias. Don Ramón, el supuesto profeta, dejó de hablar con nosotros. Se encerró en su casa con decenas de bolsas de sales. Decía que los dioses le hablaban solo a él. Que había que purificarse. Beber sangre humana para que la visión se intensificara. Una noche lo vimos arrastrando el cadáver del gato de la bruja del 71. Le arrancó la piel con los dientes, mientras murmuraba. Ellos me piden sacrificios. Luego se reía, con la boca ensangrentada, los ojos totalmente blancos. Kiko dejó de hablar. Solo hacía dibujos en las paredes, garabatos de ojos, serpientes, niños sin rostros. Si lo molestábamos, chillaba como cerdo herido y se golpeaba la cabeza contra los muros hasta que se abría la frente. A veces, se lamía su propia sangre y decía: esto sabe a mamá. Doña Florinda y doña Clotilde peleaban constantemente. Una noche las encontramos en la cocina. Una había intentado envenenar a la otra con sales adulteradas. Las dos terminaron vomitando espuma, abrazadas, riendo a carcajadas hasta perder el conocimiento. Jaimito perdió los dientes de tanto rechinar la mandíbula. Decía que los árboles lo espiaban, que la bicicleta estaba planeando matarlo. Una mañana amaneció degollado, colgado del techo de su casa, con la lengua arrancada y metida en un frasco lleno de polvo blanco. El chavo. Ese niño que una vez pedía tortas de jamón y reía con inocencia, ya no era un niño. Dormía en el barril, cubierto de ratas. Las acariciaba como mascotas, y a veces las mordía. Una vez lo oí decir: mamá. Ya casi llego al otro lado. El otro lado está lleno de luces. Luces que gritan. Pero fue cuando don Ramón intentó matarme, que entendí que todo estaba perdido. Entró a mi cuarto con un cuchillo oxidado en una mano y una vela encendida en la otra. Me miró como si yo fuera un pedazo de carne.
Su voz era grave, distorsionada. Los dioses quieren tu grasa. Quieren probarte, barriga. Tú eres la ofrenda. Luchamos. Logré arrebatarle el cuchillo, pero le clavé el arma en el cuello. Cayó al suelo como una marioneta sin hilos, escupiendo sangre, mirando al techo con una sonrisa de alivio. Murmuró. Gracias. Ahora sí los veré de frente. Y entonces todo colapsó. El chavo mató a Kiko con una piedra, creyendo que le había robado su dosis. Florinda acuchilló a Clotilde mientras dormía. El profesor Girafales se metió una bolsa entera por la nariz y murió convulsionando frente a todos, con espuma negra en la boca. Yo me encerré en mi habitación, rodeado de restos, con los ojos ardiendo, los labios resecos, la carne temblando por el síndrome de abstinencia. Tenía solo una última bolsita de sales. Mi tesoro. Pero no me la metí. La observé. Y lloré. ¿En qué nos habíamos convertido? ¿Qué demonio se había metido en nosotros? ¿O siempre había estado esperando ahí? Afuera, el sol no salía. La vecindad estaba en ruinas, llena de cuerpos retorcidos, ojos desorbitados, sangre seca y frases sin sentido escritas con tripas en las paredes. Finalmente, la inhalé. Y entendí. No existía salvación. Solo un círculo eterno de dolor, de traición, de locura. Una vecindad. En el infierno. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.